Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor quiero pensar, en todo lo que mire, tu amor quiero mirar. Ahora se ve cómo es diferente mi lenguaje que he tenido al manifestar las verdades sobre mi divina voluntad, que debe servir para los hijos del reino de ella. Mi lenguaje sobre el fiat ha sido como el de un padre en medio a sus queridos y amantes hijos, todos sanos, y que poseyendo cada uno mi misma vida en ellos, en virtud de mi querer, serán capaces de entender mis lecciones más altas. Y por eso he pasado más adelante poniéndoles enfrente las bellas semejanzas del sol, de los cuerpos celestes, del cielo, del mismo modo de obrar divino que se extiende hasta el infinito. Porque teniendo en ellos a mi fiat divino, tendrán en ellos a aquel que ha creado el cielo, los astros, el sol, y les dará virtud de hacer copiar en ellos todo lo que ha creado y sus mismos modos que tienen su obrar divino. Estos serán los copiadores de su creador, y por eso yo he sido tan magnánimo al manifestar las verdades acerca de mi fiat, lo que no hice en la redención, porque eran parábolas que contenían modos humanos y finitos. Por lo tanto, no tenían tanta materia para poderme extender tanto. En cambio, las semejanzas que respectan a mi voluntad son de modos divinos, y por lo tanto hay tanta materia para decir que se vuelven inagotables. ¿Quién puede medir la vastedad de la luz del sol y la intensidad de su calor? Nadie. ¿Quién puede dar un término al cielo y a las múltiples obras mías divinas? Oh, si tú supieras cuánta sabiduría, amor, gracia, luz he puesto al manifestar mis verdades sobre mi fiat divino, tú quedarías ahogada de alegría, tanto que no podrías seguir viviendo, y amarías que el trabajo de tu Jesús fuese conocido, para hacer que un trabajo tan exuberante, que cuesta un precio incalculable, tenga su gloria y comunique sus benéficos efectos a las demás criaturas. ¿Qué cosa aquí es que está de fondo y que es muy importante? ¿Qué perciben ustedes en el fondo de este capítulo? Que el fiat debe de ser conocido, que si no es conocido... Ajá. Eso es una cosa. ¿Qué otra? Sí, que en la redención trabajó con modos humanos y finitos, y que en el tercer fiat todo es modo divino. Y dice, por lo tanto, pero aquí, ¿qué está en juego? O sea, ¿de qué se trata la pregunta es, ¿de qué se trata este capítulo? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué está desarrollando Jesús ahí? ¿De qué habla? De los beneficios que tiene esto y que es incalculable. No es lo central. ¿Qué es lo central en ese Las capítulo? semejanzas respetan Que tenga su lugar y su gloria. el obrar divino, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Sí, pero ¿de qué se trata? Asemejarnos Que es a él. agradable. No, habla del lenguaje. El lenguaje divino. Claro. Entonces, fíjense que lo central en ese texto lo más central es el lenguaje. Es decir, el tema de ese capítulo es tipos de lenguaje. Lenguaje. Entonces, el padre quiere hacer entender sus lecciones más altas a unos hijos que él considera sanos por el hecho de haberles dado el vínculo estable con su querer. Y luego dice, mirad las semejanzas, símbolos, lenguaje, las semejanzas que yo otorgo a través de mi obrar en la creación. Y luego dice, el lenguaje que tuve que usar en la palabra de Dios, en la redención, era un lenguaje más corto. Ahí habla de extensión. No podía extenderme tanto porque tenía que hablar de cosas que eran humanas y finitas. Mientras que ahora uso semejanzas y un lenguaje inmenso, extenso, con muchos símiles,
porque las verdades sobre mi voluntad son inagotables. Entonces, ¿qué es lo que les quiere decir este capítulo respecto a los modos divinos? Que el trabajo que se ha tomado nuestro Jesús para hablar del reino de su voluntad es un trabajo fuerte. Primero puso a una víctima, a una mujer sacrificada en aras de la divina voluntad, años de su vida y para siempre, que le costó ver un rayo de luz del sol afuera en el jardín. Luego se tomó el trabajo de presentarse a Luisa infinidad de veces, cosa que no había hecho con ninguna otra alma. Y luego, sobre todo, nuestro Jesús se tomó el trabajo de hacer palabra lo que es la esencia de su vida, las verdades de su vida intra como Dios. Y se tomó el trabajo de poner a una mujer a que le hiciera de secretaria y desarrollara, le dictara interior y exteriormente estos escritos. Entonces el Señor dice, me ha tomado mucho trabajo construir este lenguaje para ustedes. Los modos divinos, por ende, tienen que estar apoyados en un lenguaje apropiado y consono. Por eso, para adquirir los modos divinos es necesario leer bien el libro del cielo, meditarlo, hacerlo nuestro, rumiarlo de continuo y copiar. Fíjense que ahí usa la palabra copiar y les da virtud de copiar. Copiar es una palabra fundamental para el reino de la divina voluntad. El lenguaje del libro del cielo lo tenemos que copiar con nuestros límites personales de comprensión, que Jesús lo supera con las luces del Espíritu Santo, pero digamos de memoria, de mnemotécnica, lo que sea, pero cópienlo lo más posible. Copien el lenguaje del cielo en su mente, en su corazón, en su alma, y úsenlo. Lean y relean el libro del cielo. El lenguaje que Jesús con tanto costo puso por escrito es el que nos va a otorgar los modos divinos. Nos va a dar esa fluidez para hablar del reino de la divina voluntad como si fuera una cosa nuestra, como si fuera connatural, como si fuera parte de nuestro ser espiritual, de nuestra vida cotidiana. Se hace cotidianidad. La lectura transforma en cotidianidad los modos divinos. El modo divino pasa por el lenguaje, que eso les quede claro. Estamos aprendiendo que el modo divino es un regalo de la paternidad de Dios, que yo le reitero, le reembolso con amor de hijo, y que es un lenguaje propio, un lenguaje que tenemos que aprender y que tenemos que ser humildes. ¿En qué sentido? De no apropiárnoslo hasta tal punto de convertirlo en un lenguaje transformado a mi imagen y semejanza. Por eso el libro del cielo hay que leerlo y releerlo y volverlo a leer para atreverse a decir, porque si no yo digo lo que me parece, digo lo que entiendo, digo lo que quiero, y eso es peligroso. Eso es faltar el respeto a un lenguaje que ha bajado del cielo y que además son modos divinos de Dios hecho escritura. Padre, pero por ejemplo Luisa recibió y transcribió lo que ella vivió con Jesús en un italiano Coratino. Exacto, que después se tradujo al italiano, Puro, exacto. que después alguien tradujo al español. ¿Cómo sabemos que todas esas traducciones son fidedignas? Una promesa que nos ha hecho el vescopo de Corato y Piunion, ha sido el sacar la versión típica. La versión típica es una promesa que yo conozco desde hace aproximadamente 11 años, cuando estuve en Corato en un congreso de Divina Voluntad. Y allí el difunto Monseñor, se me fue el nombre ahora, Juan Bautista, el apellido se me fue. Pichieri, ecco sí. Juan Bautista nos prometió a todos los que estábamos ahí que la iglesia estaba trabajando, la iglesia de Corato, cuando la iglesia, es decir, él que llevaba la causa con su equipo, con un sacerdote muy bueno, que iba a sacar la versión típica, que es una traducción perfecta, con un estudio exhaustivo del lenguaje. Pero eso, hasta el día de hoy, no ha llegado.
Por eso. Entonces tenemos que en eso ser humildes también Pero en y Roma decir, ya está no escrito. tenemos la traducción perfecta. Yo confío mucho porque Salvador es muy preparado y maneja bien el italiano, y me imagino que la traducción que tenemos en divinavoluntad.info es buena, y en el tercer Fiat, que es la misma, es buena. Y la que tenemos de Bernardo Acuña también sabía muchísimo italiano e hizo un trabajo muy cálido y muy hermoso por el divino querer. Entonces las dos versiones que tenemos en el tapete ahora son confiables. Bastante bueno. El obispo, el cardenal que participó en el último congreso hace 2 o 3 años en Corato de Divina Voluntad, el cardenal Saraiva dijo: lean esa versión y lean el libro del cielo, porque es la santidad que ha bajado del cielo, imagínense. Es como una aprobación tácita de la iglesia. Y él mandó a leer, o sea que él dijo: lean ese, porque Y ahora no ya dio está por salir la versión oficial. Pero La versión. La versión del padre Ignacio, cuando estuvo, Ajá, ahora últimamente, dijo que está a punto de acabarse. qué bueno. Que va ya. Dijo Qué alegría. que, sí, él dio como 3 meses o así. O sea, que estará a punto de acabarse. Bueno, ese día haremos Fiesta. fiesta, haremos un encuentro para ponerlo y recibirlo. ¿Ah? Se dice que están al 99%, o lo de Acuña y lo de Tu Salvador, al 99%. De exactitud. Exactitud. Pues ve, mira ese dato tan bueno. Si es un 99%, no hay que temerles, ¿verdad? Para Claro. nada, para nada. ¿Esto es nuevo? ¿Cuál era la pregunta? Ah, este es nuevo. Ah, vale. Ahora tú debes saber que verdaderamente Adán posee en el cielo una gloria que ningún otro, por cuan santo sea, les dada, fuera de la mamá celestial, porque ningún otro posee un solo acto en la unidad de mi voluntad divina. Era justo y decoroso para nuestra majestad divina que la primera criatura salida de nuestras manos creadoras poseyera más gloria que todas las demás. Mucho más que el primer periodo de su vida fue hecho como nosotros queríamos. Se puede decir que era vida nuestra, voluntad y obras nuestras que corrían en él. ¿Cómo poder destruir este primer periodo de la vida de Adán si era más nuestra que suya? Es inútil el pensarlo. Lo que se hace en nuestra divina voluntad queda intangible. Ninguno lo puede tocar, porque entran en el orden divino e infinito, y si bien resbaló y cayó, pero sus actos hechos hasta entonces quedaron íntegros y bellos, tal y como los había hecho. Entonces él quedó herido, enfermo, desfigurada nuestra imagen en él, porque no estaba más en él nuestra voluntad divina, que había tomado el empeño de conservarlo bello, fresco, fuerte, santo, todo en orden a nosotros como lo habíamos creado, porque Adán mismo la había rechazado. Pero sus obras, hechas hasta que tuvo la desventura de caer, que poseían la unidad de nuestro fiat, no sufrieron ningún cambio, porque también nosotros éramos celosos de estos actos que tanto nos habían glorificado y nos habían puesto en fiesta al ver que el hombre, nuestro Hijo, se elevaba hasta nosotros para absorber en él. Ajá, y dice: no sufrieron ningún cambio, porque también nosotros éramos celosos de estos actos que tanto nos habían glorificado y nos habían puesto en fiesta al ver que el hombre, nuestro Hijo, se elevaba hasta nosotros para absorber en él nuestros modos divinos, nuestra semejanza, y llevarnos en la unidad de nuestro querer alegrías, felicidad, la correspondencia y la sonrisa de todas las cosas creadas. Nosotros estábamos raptados al ver a nuestro amado Hijo, la obra nuestra, de nuestras manos, viviendo en nuestra voluntad. Pobrecito Dios, ¿verdad? Nosotros estábamos raptados al ver nuestro amado Hijo, la obra de nuestras manos, viviendo en nuestra voluntad. Se le acabó el rapto. Adiós. Ajá. Los actos, es lo que dijimos en el primer encuentro, están guardados
No son de la criatura. no son de la criatura. Muy bien que te acordaste de eso, Gabriel. Sí. Dijimos en el primer encuentro que los actos son independientes de la criatura. Esa palabra exacta usa el libro del Bueno, cielo. Dios. Hay un capítulo solo para decir que los actos de la criatura cumplidos en la divina voluntad, a este modo divino, son independientes de la criatura. Y por supuesto este texto lo reafirma muy bien. ¿Qué otra cosa pudieron entender de aquí que recuerdan? Que Adán, Adán, Pues que el pecado es terrible. Porque lo desfiguró, ¿verdad? Lo desfiguró. Fíjate. ¿Qué otra cosa recuerdan? Están en plenitud los dos en su voluntad humana y en su voluntad La caída, divina. ¿no? La caída. No había oposición. Estaba cumpliendo en la unidad de su querer, dice. En pleno acuerdo, exactamente. ¿Qué otra cosa? Y lo que produjo la caída, ¿no? En la criatura. Todos Se los queda tan males. terrible todos los males. El El mundo que voto se que daba, ¿no? lo dejó deshecho. Que Adán de arriba hasta vivía. abajo. Ah, qué pena. Entonces, ahora enfoquémonos en el punto de modos divinos. De este texto, ¿qué conclusión sacamos? ¿Cuáles son los modos divinos del obrar de la divina voluntad en la criatura? En este texto en concreto. que ¿qué Dios nos dice? se solayaba de la vida divina que estaba ejecutada o que llevaba a cabo Adán, que era, su plan era perfecto. Bien, ese es uno. ¿Y qué otra cosa nos dice respecto a los modos divinos como obra Dios en el actuar de la criatura que vive en la divina voluntad con esos modos divinos? Respecto a los actos. Respecto a los actos. Que quedan en Dios. Que quedan en Dios y son intangibles. Entonces, intangibles. eso, el obrar de la criatura, cuando es cumplido en la divina voluntad, el modo divino que la divina voluntad le ofrece es hacer actos intangibles. Nadie los puede tocar, entran en el orden divino e infinito y sobre todo persisten por encima de la criatura misma, quedan en Dios. Entonces, Porque el que los produce es Dios, es decir, lo produce la potencia de su fiat en el actuar humano. Pero eso inclusive se dan cuenta para una Adán y Eva inocentes, para una Madre de Dios, para una Luisa. Es decir, los actos que hace la Virgen María en el divino querer también son independientes de la criatura, en cuanto que María es criatura. Igual le pasó a Luisa, igual le pasó a Adán y Eva inocentes. Entiéndame lo que les quiero decir. Y si ustedes escuchan algo que les provoca rasgarse las vestiduras, digan, Padre, no entiendo esto. No se queden con las dudas y mucho menos en cosas que le disuenen, porque entonces vienen malas interpretaciones y comentarios erróneos. yo creo que una mala interpretación es decir que yo he hecho ese acto es mío en la divina voluntad, que lo he oído en algún sitio. Muy bien, No acaban de ponerlo en Dios Sí. y en su querer. Sí. Muy bien. Eso está muy bien, ese comentario bien práctico. Ahora, respecto a lo que le decía la Virgen, para que no se escandalicen, y no estoy diciendo nada que escandalicen, lo que estoy diciendo es que ¿qué le hubiera pasado a esta mujer que se llama María de Nazaret si no hubiera poseído la divina voluntad? No hubiera podido haber hecho No habría hecho actos divinos, porque ella, por más Virgen María que sea, es una criatura humana, no es Dios. Entonces, Dios a la Virgen le cedió su divina voluntad. ¿En eso estamos todos de acuerdo? Sí, Sí. Porque ¿quién es el dueño de la divina voluntad? Dios. Solo Dios. Entonces, ¿Dios qué le hizo a la Virgen? Bueno, no solo se la cedió, sino que la hizo en la divina voluntad. Ella es la obra maestra y sempiterna del querer eterno. Pero los actos de María son independientes de María, porque ella como criatura, el principio se aplica a ella, a Luisa, a Adán y Eva inocente y a cualquier almita que hagamos actos en el divino querer. Esos actos son tan potentes que solo Dios los puede contener. Por eso está ese capítulo precioso que dice, imagínense cuando María hacía en la casita de Nazaret sus actos. Estaban los ángeles así ansiosos esperando a que la Virgen o cocinara, o tejiera, o abrazara a Jesús, o le cantara, o saliera a hacer compras, lo que fuera, para recoger esos actos y los ángeles volar con esos soles al cielo
para ponerlos en el lugar que les tocaban. Y cabe decir la cuña que los actos de nuestra Madre, dice el Libro del Cielo, que en el reino de la divina voluntad son los primeros. Son los primeros porque materialmente son los primeros. Ella fue la primera, incluso antes que la humanidad de Jesús aquí en la tierra, en hacer actos en la divina voluntad. ¿Y antes que Adán? Pero son los primeros en cuanto a la plenitud también. Claro, porque lo dijo antes, porque ella dedicó su vida entera. Muy bien. Porque Adán y Eva, los actos de Adán y Eva quedaron en su puesto en Dios, en el divino querer. Pero ella cumplió su vida en el divino querer. En plenitud. Y además ella tiene un puesto fundamental, de fundamento además, por ende, y tiene un puesto maternal en la divina voluntad y soberano. Entonces los actos de la Virgen están colocados como primeros delante del trono de Dios, y como que en esos actos Volcarse en la divina voluntad y fundirse en Jesús forma benéfico rocío sobre todas las criaturas. Estaba fundiéndome en mi dulce Jesús para poderme difundir en todas las criaturas y fundirlas todas en Jesús, y yo me ponía entre las criaturas y Jesús para impedir que mi amado fuera ofendido y que las criaturas lo pudieran ofender. Ahora, mientras esto hacía, me ha dicho: hija mía, en cuanto te vuelcas en mi voluntad y te fundes en mí, así en ti se forma un sol. Conforme vas pensando, amando, reparando, etc., se forman los rayos, y mi voluntad como fondo se hace corona de estos rayos, y se forma el sol, el cual, elevándose en el aire, se vuelve benéfico rocío sobre todas las criaturas. Así que por cuantas más veces te fundes en mí, tantos soles de más vas formando. Oh, cómo es bello ver estos soles, que elevándose, quedan fundidos en mi mismo sol, y hacen llover rocío benéfico sobre todos. ¿Cuántas gracias no reciben las criaturas? Yo estoy tan complacido y arrobado por esto, que en cuanto se funden en el mío, yo lluevo sobre ellas abundantes rocíos de toda clase de gracias, de modo que puedan formar soles más grandes para poder derramar más abundantemente este benéfico rocío sobre todas las criaturas. Y conforme yo me fundía, sentía llover sobre mi cabeza luz, amor, gracias. Como se darán cuenta, estamos asumiendo esta tarde el tema del fundirnos en Jesús. La primera cosa que queremos apuntar de un modo, vamos a decir así, taxativo y extraordinario para la vida del divino querer, es que el acto de fundirse la criatura en la divina voluntad es el acto fundamental y esencial que puede hacer la criatura humana en el ámbito eterno de la divina voluntad. Repito, el acto de fundirse en la divina voluntad, que pudiéramos buscarle sinónimos, el acto de entrar en ella, de sumergirnos en ella, esos son sinónimos. Pero aunque estas palabras las usa Luisa y las usa Jesús para hablar de la manera de cómo la criatura entra en el divino querer, digamos que la palabra técnica por esencia, y que el Libro del Cielo la articula más veces, es fundirse. Pero les repito, sinónimos son sumergirse, entrar. O sea que si yo digo entro en el divino querer, me estoy fundiendo en él. Si yo digo me sumerjo en el divino querer, estoy fundiéndome en él. Sinónimos todos. Bien, entonces les repito, es el acto fundamental que puede hacer una criatura en la divina voluntad. Y aquí ya tienen el primer modo divino concreto. El primer modo divino concreto, fundirme en la divina voluntad. Entonces fundirme es entrar, fundirme es sumergirme, fundirme, no, voy a decir la tercera porque la vamos a estudiar más adelante en otro texto.
Pero sí quiero que a partir de este texto pues me digan un poco qué dice ese capítulo del libro del cielo sobre fundirse. O sea, ¿cuál es el movimiento que hace Luisa ahí, junto con Jesús, junto con su divina voluntad? ¿Cómo hace Luisa para fundirse? ¿Qué cosas explica ahí en ese texto Luisa y Jesús cuando hablan de fundirse? Bueno, y de hecho ahí aparece otro sinónimo, que es muy poco usado, pero es un sinónimo de fundirse, que es vuelcas. Dice, en cuanto te vuelcas, otro sinónimo, en cuanto te sumerges, en cuanto entras. Bien, ¿qué habla el Señor de fundirse en la divina voluntad? Habla de que conforme va pensando, amando y reparando, se forman, dice, los rayos del sol de la divina voluntad, y su voluntad como fondo interviene y se hace corona de esos rayos y forma el sol. O sea que es una unión de voluntades en actos de divina voluntad por parte de la criatura uniéndose al Señor y el Señor actuando al unísono, ¿no? Cuando ella lo hace. Sí, que cuando tú te fundes, vas pensando, amando, reparando. Por mí y por todos. Muy bien. Y por todo también. No solo por mí y por todos. O sea, no solo por las personas, también por cada cosa creada, por todo. El movimiento es por mí, por todos y por todo. Es decir, aún por las cosas de la creación, las cosas materiales. Y luego, a mí me llama la atención también que dice, fundiéndome en mi dulce Jesús, para poderme difundir en todas las criaturas. O sea, ahí Luisa aparece Dios también. Es por todos, Se ahí, ¿no? difunden todas las criaturas unidas a Jesús. O sea que ahí se ve claro un modo divino, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Muy bien, entonces muy bien lo que dice, ahí ya perfilamos la característica. Perdón, yo no entiendo eso, difundir. Ella se funde con Jesús y se difunde en las criaturas, o la idea es que se funde en Jesús por todo y por todos. Muy buena pregunta. Porque parece que hicieron un volcado a su vez. Difundir, no es volcar. Fundir es volcarse. Dije. Eso primero con Jesús, pero luego dice, para poderme luego no lo dice, para poderme difundir en todas las criaturas. Sí. Y fundirlas todas en Jesús. No, es por todo y por todos. Aquí viene una pregunta muy maliciosa. Y ese texto está puesto, es profeso, porque estamos tocando un tema, y lástima que no está Javier, porque esta era la respuesta a su pregunta. En el mundo de la divina voluntad son posturas de cómo entrar en la divina voluntad y encontrar a las criaturas. Y fíjense, en el mundo de la divina voluntad hay hoy en día 3 posturas. La primera postura es aquí hay un axioma que nadie niega en ninguna de las 3 posturas. El axioma es que está aquí escrito y está puesto a propósito y que se repite en muchos textos. Cuando usted es bautizado, usted ya entra en Jesús. Por gracia. Por gracia, por bautismo, por sacramento. El sacramento es un sello que cambia tu naturaleza. Es tan fuerte este sello que cambia tu naturaleza. Te consagra a Cristo, te hace un templo vivo de Dios y entras a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Y dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso yo les decía en el primer encuentro que a qué católico algo instruido tú le dices, ahora es Jesús en mí. Ajá. Y tu otro católico instruido te dirá, pero por el bautismo también es Jesús en mí. Dice San Pablo, en Dios nos vivimos, nos movemos y existimos. Claro. Entonces, y es verdad, ese es un derecho que ningún hijo de la divina voluntad se puede abrogar. Ahora, aquí está la concha de mango, porque hay 3 posturas, miren. Para vivir en la divina voluntad hace falta
entrar en la divina voluntad, fundirse en ella, y estar en Jesús, o sea, fundirse en Jesús. Son dos movimientos necesarios y connaturales. Es decir, mi puerta, la puerta santísima por la que yo entré a la vida de la divina voluntad es Jesús. Pero yo no puedo estar en Jesús en esta forma real, no solo por gracia, sino real, como dice el libro del cielo, si no me vuelco en la divina voluntad. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué juego de palabras es este? Y ahí es donde radica el problema. Porque, por ejemplo, hay posturas en la divina voluntad que dicen, yo confundirme en la divina voluntad con entrar en ella, con decir, Señor, yo entro en tu querer y consigo todos los actos de criatura. Es decir, con el solo movimiento de fundirme en la divina voluntad ya me basta, porque yo ya tengo presupuesto de que tú eres mi puerta y que si yo vivo en el divino querer, yo estoy fundido ya contigo. Esa es una postura. Y uno pudiera decir, tiene su razón de ser. Hay otra postura que dice, yo ya no necesito decir ven divina voluntad, sino que ven Jesús a orar en mí. O sea que descartan la palabra divina voluntad y llaman solo a Jesús. Porque dicen, Jesús es la divina voluntad misma. Entonces basta que yo diga, ven Jesús a obrar en mí, ven Jesús a hacer esto en mí junto conmigo, y ya está presupuesta la palabra divina voluntad. Y está la postura intermedia, que es la que yo uso, que es, porque yo quizás soy más por mi forma de ser, me gusta ser, respecto al mensaje, me gusta ser bien exhaustivo y puro, exacto. Entonces, yo hago como dice este texto. Es decir, yo he reconocido, pero es que porque lo dice Jesús muchas veces en los textos, para encontrarme con Jesús de manera real, el movimiento necesario, porque si no, ¿dónde queda el don? El don es la divina voluntad, es lo novedoso, porque a Jesús ya lo tenemos por el bautismo. Entonces, ¿qué es lo que me produce a mí? ¿Qué es lo que me da el don de poder navegar de esta nueva manera y multiplicarme los actos del divino querer y ensancharme por cuán ancho es Dios, su divina voluntad? Jesús solo no me lo da, porque Jesús yo ya lo recibí en el día del bautismo. Entonces, ¿qué es lo que me da Jesús? Que me permite relacionarme con el mismo Jesús y fundirme en Jesús de una manera nueva, el don de su voluntad. Y de hecho, hay un capítulo precioso que repite, y esta forma, miren el título, el volcarse en la divina voluntad y el fundirse en Jesús. Aquí lo coloca como dos cosas señaladas. El volcarse en la divina voluntad y fundirse en Jesús. Y dice, hija mía, en cuanto te vuelcas en mi voluntad y te fundes en mí, ¿ahí qué estamos viendo? Dos opciones. Dos movimientos distintos. Entonces, ¿quién te da la posibilidad de fundirte en Jesús de esta manera novedosa, de la que ya los bautizados no te pueden discutir? Es distinto, porque si yo le digo, yo le digo a mi hermano bautizado, mira, es verdad lo que tú me dices, tú eres cuerpo místico de Cristo y en Cristo nos movemos, vivimos y existimos. Desde ese punto de vista amplio no te puedo discutir, pero lo que tú no me puedes decir que haces, es difundirte en el mismo ámbito que es la vida de Jesús y hacer lo que Jesús obra dentro de sí, por virtud de su voluntad. ¿Me captan la diferencia? Entonces, aquí estoy respondiendo, Javier, la pregunta que hiciste por la mañana. Para que, tranquilo, pero para que sepa, para que sepa, lo que les quiero decir es que a mi humilde modo de ver, de las tres posturas que hay en el mundo de la divina voluntad, y les repito, se los suplico que lo repitan así cuando les pregunten por mí. Yo soy muy libre y a mí me gusta la gente libre, es decir, yo les propongo las tres opciones, ustedes escojan la que quieran. Yo humildemente les ofrezco la que yo uso. Y la que yo uso me gusta que esté adaptada al lenguaje del libro del cielo, porque yo soy así, es mi forma de ser, ¿verdad? Me gusta ser muy fiel al mensaje escrito como está puesto.
Y entonces yo me he dado cuenta, no sé si será Espíritu Santo o un mero acto racional o ambas cosas, pero siempre que Jesús habla de entrar en su voluntad, narra la necesidad de fundirse en ella. ¿Pero para qué? De fundirse en su humanidad. ¿Pero para qué? Para conseguir todos los actos de criatura. Porque aquí viene este capítulo. Hay un capítulo que es emblemático para la hora de comprender los giros en los actos de la criatura, que mañana cuando practiquemos giros por la mañana, que va a estar dedicado solo a los giros, lo comprenderemos mejor. Pero fíjense, Jesús le dice a Luisa quería tomar todos los actos de la criatura. Esa es una escena muy graciosa, porque Luisa vio como a la humanidad así en un plano, ¿verdad? Y entonces dice, Jesús, yo quiero ofrecerte todos los actos de la criatura, pero mira, se me escapa aquel, y le pido a aquel su respiro, aquel su latido, aquel su movimiento, y voy como a sellar a esa persona, le pido que haga algo junto conmigo y no lo hace. Y Jesús le dice, bueno, eso que tú estás viendo es la libertad de las personas humanas, que no todos me ofrecen sus actos. Entonces que Luisa dice, y entonces ¿cómo yo hago para corresponderte por todos los actos de criatura? ¿Cómo te los ofrezco? Y aquí viene el grande secreto. Le dice Jesús a Luisa, en mi humanidad encontrarás todos los actos de criatura como en una custodia. Entonces, ¿dónde nosotros podemos conseguir ya todos los actos de criatura rehechos? Muy bien, para podérselos ofrecer a Dios, sellados con nuestra correspondencia y movilizados y multiplicados con nuestra correspondencia, según lo que dice ese capítulo, en la humanidad de Jesús. Pero para yo poder conseguir la humanidad de Jesús, aquí te lo dice y te lo dicen muchos más, yo pongo uno, pero hay muchos otros, repiten lo mismo. Hay que volcarse o fundirse en la divina voluntad para luego poder fundirte de esta manera novedosa en la humanidad de Jesús. Le repito, hay posturas como algunas mexicanas que dicen, basta decir yo entro en la divina voluntad porque yo ya tengo presupuesto que estoy fundido en Jesús porque Él es la puerta para el reino de la divina voluntad. Es cierto, la teoría está bien, pero el movimiento, el modo práctico, como a mí me enseña el libro del cielo para hacer este tipo de actos, es diverso, no hay una presuposición, sino que aquí le dice, mira, te vuelcas en mi voluntad y te fundes en mí. Por eso les repito, ustedes escogen la postura que más les guste, las que más se sientan en lógica e identificados. Bueno, y está la tercera postura, que es fundirme solo en Jesús, porque yo ya presupongo la divina voluntad. Entonces dice esta postura, yo me fundo en Jesús. Jesús, ven a hacer esto en mí. Jesús, yo me fundo contigo para hacer estos actos de la criatura. Esa es la tercera postura, que es no nombrar a la divina voluntad, sino decir, como Jesús es la divina voluntad misma, yo la presupongo y basta con fundirme en Jesús. Otra postura respetable, pero yo prefiero quedarme con la intermedia, que es esta. Y esta significa que lo que me da a mí la posibilidad y única posibilidad de fundirme con Jesús de esta manera novedosa es entrar en el ámbito de la divina voluntad primero. Y de hecho el don novedoso es la divina voluntad, no Jesús. Porque Jesús ya lo tiene la iglesia, Jesús lo tienen los bautizados. Mientras que para yo conseguir a este Jesús en vida real, la condición es fundirme en su voluntad. Y eso sí nadie me lo puede discutir. Para que Jesús multiplique su vida real en mí, tengo que vivir del don nuevo, que es fundirme en su voluntad. O sea que siempre el punto de partida es la divina voluntad, no es Jesús. El mismo Jesús lo dice, lo recordamos por aquí hace poco. Mi humanidad era excedida por mi misma voluntad. Yo, por más santa que fuera mi humanidad, si no hubiera poseído mi voluntad, no podría hacer actos completos que cubrieran los de todas las generaciones, dice el Señor. Por eso la postura que yo escojo es la literal, lo que me dice el libro del cielo, ahí como está escrito al pie de la letra. El volcarse en la divina voluntad y fundirse en Jesús. Pero allá el que quiera escoger otra, pues. Pero escúchame, esto tiene que ser así. Javier.
te lo hablo más. Sí. Cuando Jesús estaba en la cruz ya muriendo, pudo ver un momento que la divina voluntad se apartaba un poquito. Nunca. Algo que. Porque la divina voluntad es su vida. Es que yo lo estoy escuchando, no me sala de Salvador Tomás y un libro que ha dado, decía que no fue que se fuera la voluntad, sino que se quedó como ahí. Y fue en ese momento cuando él dijo, Padre, es imposible pasar en este cáliz. No, la divina... Yo creo que también esa altura de Cristo, pero bueno. A mí me parece que, o sea, yo tendría que escuchar el audio para poder opinar, ¿verdad? Porque no sé si tu interpretación es correcta. Pero según lo que tú estás diciendo, la divina voluntad, si lo que tú dices es preciso, la divina voluntad es inseparable de la humanidad de Jesús. Lo que pasa es que, fíjate, lo que sí puede hacer el mismo querer santo es colocar, porque a la Virgen le pasó y ella poseía la divina voluntad como propia, colocar a la Virgen y a la misma humanidad de nuestro Señor en estado de pura fe. Es decir, y esto sí lo dice el libro del cielo, no sentían los gozos propios de su estado beatífico. Eso tiene que haber dicho Salvador Tomasini. Si dijo eso así, es preciso, porque eso sí lo dice textual el libro del cielo. Es decir, y a la Virgen le pasaba también que el Señor, porque ella tenía que ser la reina de las virtudes que practicaría la Iglesia, y el fiat eterno que hacía le quitaba la sensibilidad en el alma y la dejaba en estado de pura fe. ¿Qué le pasa a un alma que vive plenamente en divina voluntad? Que siente el cielo continuo en su alma. La Virgen María era puro gozo y gozo y más gozo y más gozo, y Jesús también. Lo que pasa, pero en ellos se mezclaba con el dolor por su oficio de víctimas, de mártires, de reparadores, de restauradores, de redención, al final de cuentas. Entonces, ¿qué pasa en la cruz? ¿Cuál es el misterio que el querer de Dios llevó a la humanidad de nuestro Señor? Al colmo del sufrimiento. Entonces, ¿qué hizo? Le retiró el consuelo que le daba el estado beatífico propio de un alma que está unida perfectamente al querer de Dios. Y entonces, en ese sentido, sí, el Señor pudo tener dolores inenarrables, porque imagínense, de ser Dios y no sentir, entre comillas, su divinidad, imagínense eso. Pero nunca se podía retirar el divino querer, porque ¿cómo a Dios le vas a quitar su voluntad? Le arrancaría su existencia, su misma vida. Es imposible, es imposible. A ver, no, vamos a brincar y después volvemos este tampoco. Vamos a brincarlo un momento, yo les voy a decir. Lo que pasa es que voy a cambiar un poco el orden. Sí, adelante. Beatriz, ¿quién es tú? Habiendo transcurrido todo el día, estaba pensando entre mí, ¿qué más me queda por hacer? Y en mi interior he oído decirme, tienes que hacer la cosa más importante, tu último acto de fundirte en la voluntad divina. Entonces me he puesto, según mi costumbre, a fundir todo mi pobre ser en la voluntad suprema. Y mientras esto hacía, me parecía que se abriesen los cielos. Yo iba al encuentro de toda la corte celeste y todo el cielo venía a mi encuentro. Y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, el fundirte en mi voluntad es el acto más solemne, más grande, más importante de toda tu vida. Fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla y recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Es más, en cuanto el alma se funde en el supremo querer, todos van a su encuentro para deponer en ella todo lo que tienen de bienes y de gloria. Los ángeles, los santos, la misma divinidad, todos deponen, sabiendo que deponen en aquella misma voluntad en la cual todo está seguro, todo está al seguro. El alma, con recibir estos bienes, con sus actos en la voluntad divina, los multiplica y da a todo el cielo doble gloria y honor. Así que con el fundirte en mi voluntad pones en movimiento cielo y tierra. Es una nueva fiesta para todo el empíreo. Y como el fundirse en mi voluntad es amar y dar para todos y por cada uno, sin excluir a ninguno, mi bondad, para no dejarme vencer en amor por la criatura, pongo en ella los bienes de todos, y todos los bienes posibles que en mí contengo,
no puede faltar el espacio donde poner todos los bienes, porque mi voluntad es inmensa y se presta a recibir todo. Si tú supieras qué haces y qué sucede con el fundirte en mi voluntad, te derretirías por el deseo de fundirte continuamente. Después estaba pensando si debía o no escribir lo que está escrito aquí arriba. Yo no lo veía necesario ni una cosa importante, mucho más porque la obediencia no me había dado ninguna orden de hacerlo. Entonces mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. No, perdón, hasta ahí ya no hacía falta porque era solo la primera parte. Bien, interesantísimo este capítulo. ¿Qué les dice? ¿Qué subrayan de especial? Que pues que multiplica los bienes, porque están al seguro y lo va recibiendo cada vez más, y eso lo multiplica. ¿Y eso pasa cada vez que? Que se funde en la divina voluntad. Muy bien. ¿Qué más? Porque es impresionante la cantidad de cosas que tienes cuando estás fundido o que eres capaz de hacer cuando estás fundido. Puedes besar y recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Dice que abre el cielo y toda la corte. Luego dice, en mi voluntad pone en movimiento cielo y tierra. Es una nueva fiesta para todo el espíritu. Lo ponerlo en movimiento sería... Es entrar en el ámbito de la eternidad. Eso le iba a decir, lea ese pedacito, esa línea, porque ahí es descriptivo de lo que sucede cuando el alma se funde. Léalo, por favor. Lo que iba a leer, lo que estaba leyendo. Fundirse en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla y recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Entonces, ¿qué es fundirse en la voluntad? Primero, ¿cuál es el primer movimiento? Es entrar en el ámbito de la eternidad. Imagínense, cuando yo digo, Jesús, me fundo en tu voluntad, solo con decir eso, solo, no hace falta decir más nada. Y por supuesto hacerlo con fe, creyendo lo que estamos diciendo, obviamente. Jesús, me fundo en tu voluntad. O, porque no solo es Jesús, también yo muchas veces, para perder esa mala costumbre, como si las demás personas no existieran divinas, digo, amada Trinidad, me fundo en tu querer. Entonces, lo primero que ocurre cuando el alma se funde o se vuelca o se sumerge, vamos a usar los sinónimos, ¿verdad?, en el ámbito de la divina voluntad, es que toca la eternidad en un solo instante. Pero les pregunto, ¿qué hay en la eternidad? Aparte de los ángeles y de los santos. María, la Virgen. Los actos de Dios. Muy bien. Muy bien, todos los bienes que contiene la mesa de Dios y todos los actos que el divino querer contiene. Entonces, apenas tú entras en el ámbito de la eternidad y la abrazas, que esto de abrazarla no es una cosa melcochosa que pone Jesús como para que uno se empalague, no. Esto tiene todo un sentido impresionante. Abrazarla en este lenguaje del libro del cielo significa que, y de hecho hay un capítulo que lo dice, Dios le presta, él dice, Luisa veía sus brazos chiquiticos, ¿verdad? Pero Dios le presta sus brazos de luz, hechos de divina voluntad a la criatura, y con esos brazos de luz que son tan grandes cuanto la divina voluntad es capaz de Abrazar. Y abrazar significa que toma como cosa suya todo el ámbito de la eternidad, imagínense. Entonces, cuando yo digo, me fundo en tu querer, Jesús, o me sumerjo en tu voluntad, o me fundo en tu fiat eterno, Jesús, o amada Trinidad, en ese instante Dios te presta toda su divina voluntad como si fueran brazos, y tú tomándola en un solo acto, la haces tuya. El besarla en el lenguaje del libro del cielo significa corresponder. En el lenguaje del libro del cielo, besar es
corresponder. ¿Qué significa besarla? Significa que pongo mi te amo, te adoro, te bendigo y te agradezco. Eso es en el lenguaje del libro del cielo. Significa corresponder. ¿Y cuál es, digamos, el fruto inmediato que recibe el alma de la criatura humana? Yo me fundo en el divino querer, la abrazo, es decir, la hago mía, la beso, es decir, la correspondo. Lo multiplica. Muy bien. Entonces, ese movimiento se hace hacia Dios, hacia la patria y hacia la creación multiplicador. Pero hacia mí, hacia mi alma, me coloca el depósito de los bienes que contiene la divina voluntad. Y hay un capítulo maravilloso, ese sí no tengo ya ni idea de qué libro es, pero me acuerdo perfectamente que el texto dice que todas estas cosas, ¿verdad?, que parecen fantasía, porque donde yo veo mi alma y donde veo el depósito de todo eso, hay un capítulo que es bien interesante porque es muy práctico, y le dice, solo en la patria celestial se verá hasta dónde el alma habrá alcanzado en mi voluntad. O sea que ese depósito de los bienes eternos, que aquí no veo nada, porque estoy todavía en la vida terrena y bajo los velos de la fe, cuando llegue la patria se develará todo el caudal de bienes eternos que el fiat, por mi continuo fundirme en él, sumergirme en él, obrar en él y vivir para él y en él, ha colocado en mí, solo allí. A menos que alguna criatura, alguno de nosotros se le dé el don, como a Luisa, de ver, porque no puede pasar. Pero el común general y lo que narra el libro del cielo es que eso solo lo veremos en la patria. Eso significa que debemos pues tener una fe firme en los modos divinos que nos regala el libro del cielo. A ver, de este texto hay algo que ustedes quieran añadir, que subrayarían, que les parece interesante. La poca importancia que le da muchas veces Luisa a lo que vive. Ah, pues sí. Importancia. Sí. Después que estaba pensando si debía o no escribir lo que está escrito aquí arriba, yo no lo veía necesario. Yo tengo una conocida de Divina Voluntad de Venezuela de hace muchos años, y siempre, como ella sabe mucho, va a venir a España dentro de poco. Y ella, el otro día conversaba con ella por WhatsApp porque tenía una duda del libro del cielo, y terminamos diciendo que verdaderamente Luisa, y es mi comentario respecto a lo que usted dice, es el alma más pequeña, porque Luisa humanamente es poca cosa. O sea, hay almas que son como temple, como contextura espiritual, como resiedumbre, como, digamos, esquela de santidad, como perfil espiritual, mucho más encumbradas que Luisa. Luisa era como una muchachita, pero es que Jesús lo quiso así. Primero, él dijo, lo dice el libro del cielo, Luisa, yo giré por todas las generaciones buscando a la más pequeña de todas. Luisa es un alma pequeña, como Teresita, un alma pequeñita, que no es capaz de grandes cosas por sí misma, no tiene quizás tanta fuerza humana, no sé, tanto rasgo de pequeñez. Pero además, Jesús le dice, pero le he pedido a los ángeles que te mantengan pequeña. Porque es que el alma que vive en el divino querer, el Señor le narra a Luisa que mientras más viva, no solo se hace más pequeña, sino que llega a la nada. Es decir, la criatura es como si desaparece, para reaparecer toda transformada en el fiat de su Señor. Pero eso es como queriendo decir, no hay fuerza humana que valga aquí. Aquí todo es apoyo en la santidad que ha bajado del cielo, en ese sentido. Sí. ¿Alguna pregunta antes de cambiar? Bueno, que además de recibir el depósito de los bienes, los ángeles y todos los santos también deponen en aquella misma voluntad, o sea, todo lo bueno que tienen, los bienes y la gloria que tienen. Claro. Todo lo que tienen de bienes y de gloria. Los ángeles. No sé qué estás diciendo. Lo que yo no entiendo es esta multiplicación de los bienes. ¿Por qué se realiza? Porque se crean nuevos actos. Y se pone en movimiento.
se crean dentro del acto único de la divina voluntad, los actos se multiplican. Nuevos soles, nuevos cielos, nuevos actos de ángeles, nuevo de todo lo que ya contiene el divino Todo lo querer. creado se pone en movimiento. Hay una cosa, es que Jesús a veces se pone muy, muy pedagógico, ¿verdad? Como si usara ordenador. Entonces, fíjense, Él dice, mi voluntad hace como una trama. Ustedes agarran un pedazo de tela al microscopio y saben que la tela es una trama, es decir, son hilos verticales y horizontales, así. Y esto forma la tela. Pues miren, Jesús dice que su voluntad es como si fuera así, una trama. Y Él dice, en el intermedio coloco a los hijos del divino querer. Es una figura plástica comiquísima. Y dice, y ahí hay espacios vacíos. ¿Y qué es lo que quiero? Que multipliquen los actos que el divino querer contiene para llenar esos espacios que le estaban concedidos a ustedes, almas que vivirán en el divino querer, para que hagan lo mismo que yo hago. Es decir, creen soles, cielos, mares, luna, estrellas, no sé qué, no sé cuántas. Pero él mismo lo dice, porque para no dejarme pensar en una criatura por bueno. O sea, él... Es como una competencia creadora. Muy bien, excelente acotación. Excelente acotación. Padre, y ahora yo me quiero fundir en la divina voluntad, ¿y cuándo me desfundo? Queda fundido. Pero para siempre. Ay, yo le aconsejo que no se desfunda porque... Claro, en cuanto a desee, ya está fuera. Ya quiero no seguir, pues ya has puesto tu voluntad. Mientras quiera seguir, estoy dentro. Recibo todos esos bienes constantemente. Cada vez que, si usted se pone, yo muchas veces cuando estoy haciendo cualquier cosa, allá en el monasterio me pongo, Señor, me fundo en tu voluntad. Y tomo un aire para no hacerlo mecánico, ¿verdad? Para hacerlo amorosamente consciente y vuelvo a decir, Señor, me fundo en tu voluntad. Y tomo un espacio para hacerlo amorosamente consciente y vuelvo a decir, Señor, amada Trinidad, me sumerjo en tu querer. Y así. Porque le da miedo salirse. No. Para reafirmar. El miedo que es está... suyo, no mío. A mí no me coloque miedo suyo. No, pero a ver, entonces, en vez de decir... Nadie se sale si no quiere. A mí, ¿sabe que sí me da miedo decir lo que voy a decir? Porque a veces de solo sentirlo se me calambra el cuerpo. Pero no sé, hoy no creo que esté en un día de eso, tan sensible. Entonces, mire, para uno salirse del divino querer tiene que decir, si me da miedo decirlo solo, amada Trinidad, yo quiero, y ya. Sí, ¿verdad? Mire, yo lo digo y ya estoy como sudando. No, pero escucha, perdona, entonces, yo hago una pregunta. Nosotros estábamos acostumbrados a decir, ven Señor, divina quítame el latido del corazón antes de salir, de verdad, que me mate en este instante si yo algún día voy a hacer esa loquera. Claro. Escucha, entonces, en vez de día a día, momento a momento, en vez de decir, ven divina voluntad en mi obrar, en mi cocinar, en mi esto, en mi lo otro, tú dices... Hay que hacer ambas cosas. Señor, me fundo en ti. Claro, porque si yo, por ejemplo, porque me está acordando de un acto que hice el otro día lavando los platos, que no sé por qué fue especial para mí. Entonces, cuando estaba lavando los platos, ven divina voluntad, hacer este pequeño servicio y no sé qué, y completé el acto en divina voluntad, y ya el acto estaba corriendo, porque el Señor dice que el acto termina cuando termina la materialidad del acto. Eso lo estudiaremos ahora. Entonces, pero mientras está la materialidad del acto no puedo repetir, ven otra vez a lavar los platos, no tiene sentido, porque el acto está en curso. Entonces aprovecho para fundirme, para hacer otro tipo de práctica. O sea, la llamas, te fundes. Me sumerjo, me fundo, así. O empiezo a hacer un giro por la creación, no sé qué. Se supone que hay que estar en gracia siempre para poder hacer fundirte. Que se supone que hay que estar en gracia. Bien, adelante, ¿quién lee esto? Pero Padre, entonces haces las dos cosas. Te fundes y la llamas. La llamo para el acto, pero como el acto está en curso, puedo hacer tres cosas: quedarme en silencio, o fundirte, o fundirme o girar.
O rezar el rosario, por ejemplo, pero llamando a la divina voluntad, porque uno puede estar lavando los platos y rezando el rosario, como a veces hago, para que me dé tiempo a hacer todo lo que yo hago allá en el monasterio, digamos, interiormente. El tema es no perder el tiempo. Muy bien. ¿Y sabe quién da ese consejo? No lo da la Virgen, lo da Jesús respecto a su madre. En el libro del cielo dice, la Virgen Santísima no le daba tiempo al tiempo, sino que ella estaba ocupada interiormente, girando en la creación, en la creación y rehaciendo los actos de las criaturas. Y eso es lo que estamos estudiando estos días en el libro de la Reina. Siguiente. Fundirse en el querer divino es el acto más grande y el que más honra a nuestro Creador. Estaba según mi costumbre fundiéndome en el santo querer divino para luego hacer mi adoración a mi crucificado Hijo, y como más de una vez mientras estaba haciendo mis actos en el querer supremo me había sorprendido el sueño, lo que antes jamás me sucedía. Por eso no habiendo cumplido lo uno ni hecho la adoración, dije entre mí, primero hago la adoración al crucifijo, y si no me sorprende el sueño me fundiré en el querer divino para hacer mi acostumbrado acto. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y poniendo su rostro junto a mí, me ha dicho, hija mía, quiero que primero te fundas en mi querer, que vengas delante de la majestad suprema para reordenar todas las voluntades humanas en la voluntad de su Creador, para reparar con mi misma voluntad todos los actos de las voluntades de las criaturas opuestos a la mía. Voluntad ha salido de nosotros para divinizar a la criatura. Y voluntad queremos. Y voluntad queremos. Claro. No hay otra cosa. Ajá. Siga, perdón. Que no. Eso fue que está interesante. Y que me metí en el texto. Sí. Y cuando esta voluntad es rechazada por ellas para hacerla propia, es la ofensa más directa al Creador. Es el desconocer todos los bienes de la creación y alejarse de sus semejantes. Excelente. Qué interesante. Pero ahí termina ese texto diciendo que eso, bueno, no, era para no alargar tanto, pero dice, y si te queda tiempo, le dice Jesús a Luisa en ese texto, y si te queda tiempo, haz la adoración al crucificado. Padre, me da mucha esperanza este texto, porque Luisa se enteró de esto en el año 1925. Le faltaba mucho para morir. Ya, pero habían pasado 25 años de estar en contacto con Jesús y hablar de la divina voluntad. Más de 25. Claro, pero acuérdese usted que hasta el volumen 10 no se habla explícitamente de la divina voluntad, sino muy poco. Y el Señor le dice a Luisa, que esto es un dato que se le olvida a todo el mundo. Yo tenía que consumar, miren qué palabra tan fuerte, yo tenía que consumar en ti primero la santidad de la redención. Por eso es que los primeros volúmenes hablan tanto de las virtudes humanas. Tenía que consumar en ti primero la santidad de la redención. ¿Y por qué digo en ti? Porque Luisa es el eslabón para entrar en la divina voluntad. Es como esos profetas del Antiguo Testamento, como San Juan el Bautista, que en ellos venía ya el Verbo Eterno con la ley de la gracia, pero en ellos tenía que consumarse la tradición del Antiguo Testamento y recibir el sello de la gracia nueva, de la gracia de Cristo. Pues algo así pasa con Luisa. Yo necesito de ti, que eres el eslabón para la humanidad, para entrar en mi querer, que tú primero llegues a ser una santa completa, puramente en el orden de la redención, para luego llamarte del todo a vivir en mi querer. Eso es un texto del libro del cielo, y eso se le olvida a todo el mundo, y es importantísimo. ¿Cómo les quedó el ojo? Ajá. Pero que entonces, nosotros tenemos que pasar por... Muy buena pregunta. Estaba esperando que alguien la hiciera. Como Gabriel es muy inteligente, siempre pregunta cosas acertadas. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que hacer eso. La respuesta es la siguiente. Yo tengo una respuesta. A lo mejor conseguirán otra. La respuesta la doy desde mi humilde experiencia, pero siempre les vuelvo al mismo punto. Nosotros no somos la Madre de Dios. Qué ofensa solo pensarlo, señora. Y para ti. Y
Tampoco somos Luisa, nuestro camino es diverso al de ella, muy diverso. Nosotros somos hijos de la iglesia normales, bautizados, a los que no se les ha quitado el fomes peccati, a diferencia de Luisa. Así. O ese dato se les olvida a todo el mundo también. Pero nadie se pregunta cómo hace, porque Luisa en ese sentido no es tan modelo para nosotros, porque a Luisa el Señor le quitó el fomes peccati, es decir, la inclinación a las concupiscencias humanas. En cambio a nosotros no. Y el libro del cielo no te dice a ti cómo haces tú, persona con tendencia a las pasiones, a vivir en la divina voluntad. ¿Cómo hacemos? Con los sacramentos basta, ¿no? Amigo, como dice mi mamá. Amigo. ¿Qué respuesta dan ustedes, los señores que han leído y escuchado muchísimos videos, audios y libros? ¿Cuál es la respuesta para ese enigma? ¿Qué hacemos nosotros? ¿O cómo hacemos nosotros? ¿Cómo se hace? Porque a Luisa se le quitó el fomes peccati. Ella no tenía ninguna inclinación al pecado. Tenía todas las pasiones adormecidas. Pero cuando ella vivía en divina voluntad, ¿no? No, mi hijo. Eso se lo quitó desde bien temprano en el libro del cielo. Yo creo que antes del matrimonio místico, si no me equivoco, pero ahí no te hablo con certeza porque sí no estoy seguro de ese dato. Pero es mucho antes de la revelación completa del libro del cielo. Pero sea como sea, estaba sin fomes peccati. ¿Y cómo hacemos las criaturas que sí lo tenemos? El sacramento de la confesión. Siempre. ¿Y qué más? Sigan. Yo quiero escucharlo de sus propias voces. La misa, la comunión. Sigan, a ver. Todos los sacramentos. La oración, el ayuno, El rosario. Todos los instrumentos todas las herramientas de la redención. Y usar los dones del Espíritu Santo, ¿saben por qué? Por esta razón. Espíritu Santo, viene en ayuda de nuestra debilidad. Como el pecado original te quitó toda fortaleza para el bien, el Espíritu Santo te da don de ¿qué? Como el pecado original te sacó de la comunión con Dios, de la vida de gracia, ahora viene el Espíritu Santo y te refuerza enormemente con el don de ¿qué? La fortaleza. De la sabiduría, del gusto por las cosas de Dios. Claro. Entonces fíjense, yo siempre me hago este juego mental o este cuadro para entender si les sirve. El alma que entra en la divina voluntad es un alma débil, un alma golpeada por el pecado y que cuando dice yo me fundo en tu querer, según el libro del cielo, sigue golpeada por el pecado. ¿O no? Sí, no somos ángeles. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Bueno, como le dijo Jesús a Luisa en un capítulo maravilloso, cuando Luisa se ve tan hermosamente ataviada como una reina, y era símbolo del alma bautizada. Luisa, yo te vestí de mi humanidad, tú eres un alma redimida, mira qué bellamente estás vestida. Oh Señor, pero si brillo con joya y no sé qué. Son todas las gracias, dones, carismas, todo lo que te ha dado el Espíritu Santo por tu bautismo, por tu confirmación. Estás hermosamente ataviada y como alma redimida entra a vivir en el reino de mi voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Como Él sabe que tiene que desarrollar nada más y nada menos que una vida divina, que una divina voluntad operante en la criatura. Ya corren Jesús y María, que son tan buenos y misericordiosos. ¿Y cuál es la primera oferta que te dan en el libro del cielo? No importa. Yo, con tal que tú te quedes en mi divina voluntad, yo te doy todo. Esa palabra es muy importante. Yo suplo lo que les falta. Imagínense. A tu voluntad. A todo, a tu humanidad, porque tú estás en pecado. Claro, entonces yo suplo lo que te falta. Entonces, ¿cuál es una de las maneras de suplir a una humanidad doliente, a una humanidad conturbada?
todavía por los golpes del pecado, aunque entrando en la divina voluntad ciertamente se reduce y todo eso, y cada vez más. Pero mientras tanto, mientras eso se va dando, mientras ese poco a poco que hoy leíamos y que a ustedes les gusta tanto, y que me gusta que les guste, porque eso lo hace humildes, sinceros y realistas con el don de la divina voluntad. Es la fe, ¿no? Es la fe. Claro, la fe es lo que te hace apropiarte de todas esas promesas. Entonces, fíjate, los dones del Espíritu Santo y carismas vienen a reforzar la naturaleza débil. ¿Y qué dicen? Mientras tú no llegues a hacer un acto completo de divina voluntad, entonces el Espíritu Santo suple lo que te falta. O sea que hay que pedirle mucho al Espíritu Santo. Obvio. Tontos los que no les piden y que se las creen que ya las tienen todas. Ese es el engaño mayor. Ese es el engaño del demonio. Pero yo no lo quiero decir así porque... Pero cuando llamamos a la divina voluntad, llamamos también al Espíritu Santo, o hay que llamarlo aparte. No. Hay que ser sencillo. Usted llama al Espíritu Santo, ¿cómo lo llama la iglesia? Ven, Espíritu Santo. Y ayúdame en mi vida cotidiana. Si estoy pasando por un momento de debilidad, que nos pasa a los hijos del divino querer, ayúdame en este momento de debilidad. Sencillos. Llevar una vida espiritual normal, pidiendo los auxilios del Espíritu Santo, pero obviamente con la mira puesta ¿en qué? En la divina voluntad y en sus modos divinos. Vuelve a pasar lo mismo que con Jesús. Vuelve a pasar lo mismo que con Jesús, que lo llamamos a Jesús o llamamos a la divina voluntad. El Espíritu Santo es una persona. Y la divina voluntad es todo, el modus operandi. Entonces le decimos al Espíritu como persona que venga a asistirnos, que haga su trabajo. Claro. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Ser nuestro abogado. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Llorar con gemidos inefables en el alma, porque el alma no ha alcanzado la plenitud a la que estaba llamada. ¿Y qué hace el buen Espíritu? Dice: como todavía no tienes lo que debes tener, yo te agracio, yo vengo en tu ayuda. Por eso le dice Jesús en la palabra a los apóstoles: les mandaré el otro abogado, dice la traducción de Jerusalén, de la Biblia de Jerusalén, que es muy precisa. ¿Qué significa el otro abogado? Que Jesús fue el primer abogado de la humanidad y el Espíritu Santo es el segundo. ¿Y para qué viene el segundo? Para suplir en nuestra naturaleza lo que no nos deja llegar a la plenitud de la perfección, en la caridad, y nosotros agregamos en el divino querer. A ver, Javier. Es decir, que sea el Espíritu Santo a vivir en la divina voluntad como viva Jesús. Excelente, Javier. Esa oración es perfectísima y es hermosa. Claro. Muy bien. Claro. Muy bien. Igual cuando nos dirigimos a la madre es una persona, es madre. O sea, ayúdame a entrar en la divina voluntad, enciérrame en tu corazón. Muy bien. Cuando le dice eso al Espíritu Santo a Luisa, porque claro, le falta por la... ¿Cómo que cuando le dice? Sí, sabemos que el Espíritu Santo dice, o Jesús, yo ya no tengo la duda, yo no te preocupes, yo suplo. La frase del suplir. Mira, hay dos textos, y uno es de Jesús y otro es de las mismas palabras de la Biblia. 2 o 3 textos, y son de los finales. En el libro de la Reina de la Divina Voluntad, si están haciendo el mensual, este mes de la María, se lo van a conseguir, ahí lo dice. Y es el 20 en adelante. Porque tengo un poco de curiosidad por ver que intervenga el Espíritu Santo, que hable él directamente, que sé por qué. No, es que fíjate, esa es muy buena acotación, porque la gente dice, aquí es todo Jesús y María, pero ¿y si el Espíritu Santo es el encargado del tercer fiat, dónde está? Es que... Muy bien. El Espíritu Santo es el ámbito donde se realiza el tercer fiat. Y es el dador de todos los dones. Y Él hace bajar al alma continuamente las promesas de Jesús y María y ensancha en el alma el reino de la divina voluntad. Es el que hace el hueco. No podemos decir que es una persona. Vamos a decirlo así. El Espíritu Santo no es una persona, ¿no? ¿Cómo? El Espíritu Santo no es una persona. No queda grita que si no la gente no se entera. ¿Perdón? O sea, No, que no lo diga en voz alta, lo que acaba de decir es una herejía, déjenla tranquila, no. Pero son 3 personas,
Tres personas divinas de igual valor, importancia, Sí. dignidad y voluntad y amor. Es un solo Dios verdadero. Claro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que sí. Claro. Entonces acaba de decir una herejía, Claro, mejor No, porque no sé qué era vos. acabas de decir que el Espíritu, a ver, acabas de decir que el Espíritu Santo es el ámbito. Claro, porque Él es el que santifica el alma y el que derrama los dones en la tierra, en la iglesia. Claro, es Eso. hacedor. Él es el hacedor por excelencia. Claro. Las tres personas actúan de diferentes formas. Sí, eso se llama... No, me confundió porque dijo ámbito, entonces no era una persona. En teología, eso se llama, en estudio de la Trinidad, de misterio de la Trinidad, se llama misiones divinas. Es decir, cada persona tiene respecto a las obras adestra misiones diversas, aunque los tres actúan siempre en cada una de las misiones. Cuando el Padre creaba el Hijo y el Espíritu, pero el Padre tenía la parte agente. Cuando el Hijo redimía, tenía la parte agente, pero el Padre y el Espíritu redimían junto con el Hijo. Y cuando el Espíritu santifica, el Padre y el Hijo santifican, pero el Espíritu Santo es el que lleva la parte agente. Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor